A Mercedes Fernández Martorell la conocí yo, pues como hace unos 10 años, 11, por ahí, sí. Ella nos dio una conferencia en la sede de la Asociación de la Prensa, en un curso que dábamos con la profesora Teresa Vera, que la tenemos ahí, de la Universidad de Málaga, para alumnos de Ciencias de la Comunicación. Ella había hecho un interesante trabajo de campo, ¿no? Sí. De 4 o 5 años, que se tituló ¿No queríais saber cómo las matan? ¿Por qué? Por nada, ¿no? Era por nada. No, ¿por qué las matan? Porque las matan. Más tarde publicó un libro, Ideas que matan, y desde entonces ha seguido investigando y publicando su último libro, Capitalismo y cuerpo, crítica de la razón masculina. Desde la Asamblea de Mujeres, Periodistas y Comunicadoras, nos interesa mucho la investigación de Mercedes. Sabemos muy bien lo que ocurre con las víctimas, pero desconocemos los puntos de motivación que unen a los agresores. Nos preguntamos qué hace que perviva en la sociedad democrática en la que habitamos ese modelo de hombre que mata por nada y que considera a su pareja de su propiedad. Mercedes Fernández Martorell, ¿nos lo puedes explicar? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gemma del Corral. Muchas gracias, Teresa Santos Garrote y María José Cruzado. Y gracias, Teresa, a todas. Y gracias por estar aquí. Efectivamente, un sábado por la mañana. Y para mí es especialmente un honor estar aquí porque ante profesionales de la comunicación, porque queda claro que decís hay que seguir reflexionando y eso es lo fundamental, ¿no? Seguir reflexionando. Y quizá alguna de una persona de aquí esté de acuerdo con lo que yo siento ante este conflicto que tenemos. Lo que voy a decir en realidad entra en un terreno difícil porque veo nuestra manera colectiva de actuar pues muy enmarañada, bastante confusa. Aunque el título de mi charla, o como queramos llamarle, es Contexto del feminicidio, podría parecer que estoy diciendo que en realidad el hombre que maltrata o asesina lo hace por contexto. Bueno, la verdad es que lo hace en un contexto donde millones de hombres no maltratan ni asesinan ni mujeres. O sea que en realidad lo hace como una decisión personal. Y lo hace en contra de un principio vital que pertenece a la naturaleza, a los animales, a la naturaleza y a la humana, desde luego, que es el principio vital del deseo de vivir, del deseo de vida. Ya vemos cómo las plantas, a pesar del asfalto, ahí aparecen, ¿no?, como enloquecidas por el deseo de vivir. Y el humano es así también. Deseamos siempre, excepto alguna vez, deseamos el suicidio, porque la vida es lo que nos motiva. Bueno, este hombre que asesina lo hace en contra del vivir de la otra, de la mujer, e incluso a veces en contra de su propia vida. Cuestión muy interesante, porque se suicida y hay que trabajar por qué. ¿Para qué lo hace? Bueno, sobre la vida os recomiendo la obra de Gilles Deleuze, que es un antropólogo que trabajó sobre el deseo de vivir de manera muy interesante. Y lo que es más importante sobre estos hombres que maltratan o asesinan a la pareja es que son considerados a priori como personas normales. Incluso a veces son muy trabajadoras, también son hombres muy trabajadores. Decía Hannah Arendt, que trabajó como periodista, como sabéis, estuvo en el juicio de Eichmann, y él decía, argumentó, habiendo sido él el causante de los millones de judíos que fueron quemados vivos, pues él decía que en realidad él no hizo más que obedecer órdenes. En fin, Hannah Arendt lo que concluyó es que él era un hombre normal. Eso es lo que te puede pasar. Ser una persona normal, es decir, y veremos por qué digo esta cuestión de lo normal. En efecto, mi historia como analista de este conflicto nace porque se me pidió en el Senado en el 2001 pues, reflexionar qué hacer con las mujeres. Posteriormente pedí un I+D, que también se me concedió en el año 2004 hasta el 2008. Desarrollé un trabajo de campo acudiendo a los juzgados y viendo qué pasaba, qué se decía, qué hacían. Y luego, de cada juicio, acudía al hombre y le pedía que hablara conmigo y lo conseguí muchas veces. Y les entrevisté. Bueno, a raíz de ese trabajo de campo que hice con una antropóloga que acababa la carrera, que es una
amiga antropóloga de Cádiz, pues acudíamos a ese hombre y le preguntábamos, y la recopilación de esos datos está en el libro Ideas que matan, y en la película No queréis saber por qué las matan por nada. En realidad, ese título es porque yo les preguntaba, a un hombre me dice, ¿no queréis saber por qué las matan? Nos dijo a nosotras dos. Pues por nada, las matan por nada, decía él, y aparece así en la película. Y por eso el título de esa película documental. Bueno, mi tesis, ¿cuál es? La verdad es que estoy confusa, estoy aturdida, en primera instancia, sobre lo que siento ante tantas buenas intenciones que ponemos, ¿no? Nos vamos al ayuntamiento, nos reunimos allí en la calle, tras el asesinato de una mujer por parte de un hombre. Yo misma he hecho y lo hago. Y lo que me aturde es que siento que no hay nada subversivo hoy en día ya en esos encuentros callejeros. Hay denuncia pública, colectiva, que eso es muy importante, pero hace mucho tiempo que no estremece a nadie esas protestas. Y lo que es peor, diría que en realidad nos anestesian. Es como si, con solo decir públicamente no estamos de acuerdo con lo que ha hecho este hombre, nos sentimos que hemos realizado una buena acción. Y justificamos así el volver al trabajo como a nuestra vida normal. Aparenta como que en realidad lo que no sabemos qué hacer. Se ha acabado, ya no sabemos qué más hacer. Y esa es la razón por la que me alegro mucho de estar aquí hoy. Porque todos vosotros estáis diciendo con vuestra presencia hay que hacer algo más. No renunciáis. Cualquier persona sabe que lo difícil es modificar el modo de vivir, el modo de vida, reinventar nuestras relaciones, ¿no? Eso es lo más difícil entre nosotros. Generar un nuevo modo de vida que haga que los asesinatos de mujeres resulten tan preocupantes, tan escandalosos, tan peligrosos como los asesinatos políticos de ETA, por ejemplo, ¿no? O también como asesinatos por drogas. Lo comprometido es lograr llegar a construir un contexto en el que no quepa la posibilidad de que nos vayamos tan tranquilos a casa, ¿no? Resignados, aceptando más o menos colectivamente que no sabemos qué hacer. El problema real, de fondo, es que nuestro vivir vive atrapado en costumbres fijas, estancas. Somos los humanos personas de tradición y de repetición y de reiteración. Esto es como a un niño, cuando le cambias una costumbre no le gusta, cuando le prometes algo lo quiere que se cumpla. Pues colectivamente funcionamos bastante así. Claro que tenemos que vivir estructurados, esto es evidente, pero de manera distinta. Y esa es precisamente nuestra tarea, la de todos y desde luego de los medios de información. Pero para modificar esa estructura hay que saber cómo funciona. Y en concreto, cómo funciona, entiendo, la trama entre nuestros cuerpos, entre todos los cuerpos. Un amigo antropólogo muy valioso desde mi punto de vista, Antón Fernández de Rota, que es gallego, trabaja en la Universidad en Galicia, dice que en realidad el capitalismo siempre ha existido y seguramente tiene razón. En el fondo, las relaciones capitalistas siempre han existido y seguramente siempre existirán. El tema es que nuestro capitalismo, el que ahora tenemos, en la actualidad, nace en un momento concreto, específico, que es cuando se acaban las relaciones feudales. Voy a hacer un breve recorrido para que veamos cómo es que hemos llegado aquí hoy. Un recorrido que está en el libro de Capitalismo y Cuerpo, hago. Bien, en realidad el fin del feudalismo se debe en gran medida a España, cuando España llega a América y toma de México sobre todo y de Perú el oro y la plata y la trae a Europa. Nosotros no nos beneficiamos en exceso porque España tenemos en aquel momento unas ansias de imperio y seguimos guerreando para seguir mantener y ampliar el imperio, pero sí que ponemos todo ese dinero, todo lo dispersamos por Europa. Y eso da lugar a que se cambien las relaciones. Había crisis ya en el feudalismo, había crisis alimentaria, problemas, pero en definitiva da lugar a que se cambien las relaciones. Básicamente, ¿cómo se cambian? Dicho de manera muy sintética y que nosotros lo vislumbramos muy claramente. Si hasta aquel momento mujeres y hombres trabajaban más o menos de manera junta en el campo
y lo que producían, o en el campo o manualmente, pues lo intercambiaban entre sí, un pequeño mercado. Bueno, lo que aparece con el capitalismo claramente es que ya hombres y mujeres no trabajan para alimentarse, sino que trabajan para que un hombre de poder, un hombre capitalista, un propietario, le dé un dinero con el cual a lo mejor puede comer. Y eso es lo que interfiere, se pone en medio. En realidad los hombres, que son los destinatarios de ese, fundamentalmente, dinero, de esa remuneración, no quieren aceptar esa situación de dependencia, de no querer, de no poder trabajar para ellos mismos, subsistir con su propio trabajo y tener que depender de un propietario. Pero lo asumen. Bien, quiero decir algún par de datos más de lo que ocurre en aquel momento. Precisamente todo esto ocurre, como sabéis, claro, evidentemente, en el siglo XVI. Es el momento en que se da la caza de brujas. No es España, ni es Italia, ni es Portugal donde más se asesina a mujeres, es fundamentalmente el norte de Europa, que declaro, a pesar de que hay una historia negra contra nosotros, donde más se asesina a mujeres y se quema vivas es en Alemania, sobre todo. Bien, se mata a miles de mujeres, sobre todo mujeres de a partir de 40 y pico años, casi 50, cuando ya no pueden procrear, o jóvenes, y en conjunto todas aquellas mujeres que no tienen al lado un hombre, cuestión que es muy importante, viudas o jóvenes que tienen al padre pero no tienen todavía un hombre que se haga cargo de ellas. Bueno, no voy a extenderme en lo que se hace con las mujeres. También hay mujeres que denuncian a mujeres, y eso es muy interesante también. Se denuncia a la mujer de que brujea. ¿Y qué significa brujear? Bueno, pues significa que en realidad se come niños, que en realidad provoca tormentas, es mujer que provoca que las cosechas se destrocen, es mujer que bebe sangre, es mujer que cohabita con el diablo. En fin, las acusaciones que podéis imaginar son acusaciones diabólicas, eso sí, impensables. Se coge a la mujer denunciada, se la atraviesa con hierros por todo el cuerpo para ver si se esconde por todos los orificios de la mujer, para ver si se esconde el demonio. Cuando se comprueba que el demonio no está ahí, bueno, se la coge, se estira las piernas y los brazos y se la quema viva. Obligatorio que las hijas y los hijos estén delante. Bueno, esta historia, lo más interesante de todo es cómo ha pasado desapercibida, porque esto ocurre en 16 y 17 en toda Europa y se mata a miles y miles y miles de mujeres. En España no es la Iglesia quien más mata, en realidad la Iglesia no está muy interesada, aunque se diga que sí, pero los trabajos que han hecho investigadores, especialmente alemanes, demuestran cómo en realidad la Iglesia Católica no está muy interesada aquí, porque estaba muy interesada en contra de los herejes, en contra de los judíos, y a esto de las mujeres les venía un poquito ya grande, pesado. Fueron más bien los tribunales civiles quienes mataron a las mujeres, las brujas. Menos número que en el norte de Europa, pero también. Y a la vez que ocurre esta matanza de mujeres, que podéis imaginaros lo que crea en la mujer, en el cuerpo de mujer de la época, un evidente temor, una evidente aceptación de lo que venga y de lo que se establezca. Además de eso, sucede que la Iglesia decide que ya está harta, católica, que también los judíos van a la par, está harta de que pues hombres y mujeres en nuestros países se reúnan y tengan hijos, y ahora dicen que está casada esta con este, y ahora este dice que está casada con la otra, y aquello, en fin, un desorden de cuerpos. No había un control matrimonial, no había un control paternal. Así que la Iglesia decide que tiene que poner en práctica las leyes que ella ya tenía establecidas y decide que si alguien quiere decir que está casado, tiene que pasar por la Iglesia ante un profesional, un cura, un sacerdote, y siempre por lo menos 2 testigos para sancionar, para afirmar que en efecto aquel matrimonio se ha realizado y se controla, se inscribe. Junto a esto y por último, hay un cambio en el tratamiento de la prostitución, que es un tema muy interesante con esa cuestión de la prostitución que estamos todos tan preocupados, o al menos yo estoy muy interesada, porque también en mi universidad, y creo que en toda España, está pasando una discusión sobre legalizar o no legalizar la prostitución, que no vamos a hablar de eso aquí, porque seguro que hay quien piensa una cosa y piensa otra y no. Pero lo que pasa en realidad
con la prostitución, tradicionalmente, la mujer prostituta, ¿para qué ha servido? ¿Y por qué está la prostituta ahí? La mujer prostituta sirve para que haya mujeres buenas, nada más. Solo sirve para eso. La prostituta ya en el siglo XI tenía que llevar, como luego los judíos, ¿no? Que tenía que llevar pues aquí una cruz amarilla, luego tenía que llevar un penacho, luego no. Hay toda una serie, hay una recopilación, un poquito de recopilación en mi libro, de lo que tenía que llevar y no llevar, la ropa que tenía que llevar o no llevar la prostituta para ser distinguida de la mujer de bien. Muy interesante, porque tú veías a una mujer, o alguien veía a una mujer, y ya sabía que era una mujer despreciable, que era una mujer a la que se le podía insultar, que era una mujer que no podía andar por aquella calle, porque había normas muy claras de qué pasaba con la prostitución. Sabéis, supongo, que quien más se encargaba, y especialmente en Andalucía, de la prostitución era la Iglesia. Los prostíbulos estaban en manos de la Iglesia, porque decía que sí lograba contener un poco a los jóvenes que tenían ese afán por tener relaciones sexuales entre hombres. Así que controlaba los prostíbulos. Pero en ese momento, precisamente en el siglo XVI, se modifica toda la trama de relaciones. Se mantiene y hay un proceso de castigo hasta el siglo XX, cada vez más feroz en contra de la mujer prostituta. En el siglo XX, y concretamente en España en el año 53, se anula el castigo a la prostitución, pero durante el siglo XVI, XVII y XVIII es un castigo. Hay las casas de acogidas, hay, en fin, todo un proceso de castigo de la mujer que ejerce la prostitución. Lo que quiere decir que hace que la mujer que no se dedica a prostitución pues quiera obedecer, y eso es lo importante, a la norma establecida. Bien, ¿y cuál es la norma establecida? La norma establecida es que, y ahí está el cambio y parte de la clave de lo que sucede en la actualidad, se establece con el capitalismo que el hombre va a trabajar para un salario, no quiere, pero su sumisión a las relaciones jerárquicas entre hombres entre sí y su sumisión a aceptar ese sistema de trabajo que no quiere aceptar, viene paliado, mejorado, porque se le va a donar oficialmente un cuerpo de mujer. Y cada hombre tendrá a su disposición un cuerpo de mujer. Y así se sanciona públicamente y se ritualiza públicamente con lo que hemos heredado hoy incluso en las bodas civiles se sigue representando esa donación de un cuerpo de mujer a un hombre. El padre le da al chico, al futuro marido, el cuerpo de su mujer. Esa representación es muy importante porque para el hombre es convertirlo le obliga a partir de ese momento a que va a tener que hacerse cargo de esa mujer, de los hijos, es el pater familia, es el responsable de que la familia funcione como tiene que funcionar. ¿Y cómo tiene que funcionar la familia? ¿Cómo tiene que funcionar el todo social? Según acuerden los hombres. Porque ella no tiene más que ser obediente y reproducir en la prole, en los hijos, lo que la sociedad dice que tiene que ser y tiene que hacerse. Y quien dice que tiene que hacerse y que tiene que ser la sociedad y el todo social son los hombres. Por eso nosotros hemos heredado, por ejemplo, era mucho más, por decirlo, machista, conservadora desde el punto de vista de leyes sociales mi madre que mi padre, por ejemplo. ¿Quién ha controlado que las mujeres y los hombres sigamos la ley social? Fundamentalmente la mujer. ¿Por qué? Porque si no ella era la primera marginal, si no ella era repudiada por el propio marido. Es que esta mujer es un desastre, esta mujer. No, mi mujer es estupenda. Es una muy buena madre. Esta es la frase ideal. Es una muy buena madre. Ser muy buena madre quiere decir que está reproduciendo en la prole las normas sociales establecidas tradicionales. No es lo que exactamente ocurre hoy. Estamos hablando de esto hasta mediados del siglo XX. Bueno, del siglo XVI hasta el siglo XX, pues hay un montón de mujeres que se quejan. Hay la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Nada, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que a Olympe de Gouges la matan, la asesinan, o sea, la mujer que... O Mary Montesclaf. ¿Qué pasa? Las mujeres las asesinan cuando realmente en el ordenador pasa algo.
Cuando realmente, antes de la Revolución Francesa, la mujer participa políticamente, es activa, acaba muy mal. Bueno, de hecho, en Francia se prohíbe que la mujer participe en política y en todas partes. Aquí también en España participa Nuria Mar, por ejemplo, en Aragón. Hay mujeres, siempre ha habido mujeres que se han movido en contra de esta situación, pero la represión ha sido continuada. La marginación ha sido impertérrita, mantenida, sostenida. Y hay una cuestión muy relevante que tiene que ver, que creo que es importante que destaquemos, que es la relación de la mujer con el trabajo. Ya sabemos todos que la mujer, el trabajo que ha hecho en la casa ha sido un trabajo no remunerado, evidentemente, y un trabajo fundamental para mantener esa estructura de la mitad de cuerpos donado a la otra mitad. La mitad del cuerpo de la sociedad mujer donado a la mitad del cuerpo de la sociedad hombre. Y además, trabajando gratuitamente. ¿Trabajando en qué? Pues evidentemente en alimentar, en hacer que el hombre vuelva al trabajo comido y más o menos alimentado para poder seguir trabajando y siendo explotado por el capital. Y la mujer mantiene todo ese trabajo de manera gratuita. Es que no ha trabajado la mujer, además de trabajar en la casa, es que ha trabajado fuera de la casa. Pero, ¿qué pasa con el trabajo de la mujer? Incluso la pregunta es por qué hoy aún ante idéntico trabajo la mujer cobra menos, ¿no? No en todos, por ejemplo, en el Estado no es así. En los funcionarios no funciona así, pero sí en el mundo de la empresa aún funciona así. Claro, al hombre se le obliga a ser el pater familia, decía, al hombre es el que tiene que alimentar a los hijos, a la mujer. Y cuando la mujer trabaja, que muchas veces trabaja para que la familia pueda seguir adelante, se le malpaga, se le malconsidera, pero llega la malconsideración a tal punto que en la fábrica de tabaco o en la fábrica de conservas de Galicia, por ejemplo, en el siglo XIX, siglo incluso XX entrado, pues cuando coges como historiador coges y ves que los censos que pasa, siendo en la plantilla de la empresa que aparecen como mujeres trabajadoras con un salario digno e incluso cotizando, pues aparece en cambio en los censos como mujeres que hacen sus labores. No se puede permitir el hombre, ese hombre de ese momento histórico, que ella trabaje, que ella participe activamente y que la casa se vaya adelante, no por él, sino también gracias a ella. Es decir, que la mujer ha trabajado siempre, con mucha frecuencia ha trabajado incluso por un salario, pero el descrédito y la malconsideración de la mujer radica precisamente en que eso ha supuesto, teóricamente, de manera histórica y centenaria, pues que el hombre valía menos, no era capaz de alimentar a la familia si ella trabajaba de esa forma y participaba y aportaba a la familia. De hecho, aún hoy hay problemas de igualar el salario con esa ideología de fondo, justificada en esa ideología sin que se diga. Ahí está, esa ideología de que realmente ella no puede ganar lo mismo ante idéntico trabajo porque él vale más, porque históricamente siempre ha valido más. Porque él es el que ha pensado en la estructura social. Pero llegamos al siglo XX y paso por alto, no sé si alguien conoce el tema de las quejas de los luditas, paso por alto esta cuestión, pero llegamos al siglo XX y en los años 60, definitivamente 68, en los años 70, como todas sabemos, pues las mujeres nos quejamos, no queremos, en definitiva, representar esa idea de cuerpo donado a un hombre. Queremos autocontrolar nuestro cuerpo, queremos, en realidad, el movimiento contracultural 68 era en contra del trabajo formal, pero decidimos que hay que trabajar si queremos no ser esclavas, porque claro, cuando alguien depende para subsistir de otro ser humano y sobre todo cuando estructuralmente está organizado de manera que esa subsistencia pues sea de sumisión y de dependencia, que ya viene desde la época del siglo XVI, cuando había persecución de la mujer y la matanza de brujas, etcétera, etcétera, esta estructura de dominio y de sumisión de la mujer. Bueno, pues en realidad las mujeres queremos trabajar en los años 60, 70 para liberarnos, para en definitiva podernos autoalimentar.
Esto además coincide con la capacidad de procreación autónoma por parte o de decisión de cuándo procrear por parte de la mujer, que esto es muy interesante. Bueno, las cosas cambian en el siglo XX, avanzado, pero hoy hay denuncia pública, decíamos, hay una resistencia evidente a todo ello. Sin embargo, sigue habiendo maltrato y sigue habiendo asesinato de mujer. Y la pregunta es, ¿para qué asesinar a la mujer hoy, en el siglo XXI? En términos muy genéricos, la idea es que en realidad lo que intentan estos hombres que maltratan y asesinan a la mujer es sostener un modo de vida que ha prescrito y que no va a volver. Esto es así. Pero, ¿por qué lo hace, Susan? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué asesina a la mujer? Incluso luego se suicida. Parece inaudito, ¿no? En realidad, ese hombre lo que hace es denunciar la alianza masculina que se creó precisamente cuando los hombres aceptaron una estructura en el trabajar y en el vivir que no querían. A mí esto me recuerda un poco, precisamente pensaba ayer noche antes de venir aquí, ¿no? Cuando hace años, no sé, a lo mejor alguien no está, o mucho, alguien está de acuerdo conmigo, me pidieron que acudiera a los tribunales para dilucidar qué ocurría ante lo siguiente. Una noche, un chico que había perdido al padre, hijo único, y vivía con su madre y trabajaba y alimentaba a la madre y a él, va a una discoteca allí en Barcelona y, bueno, después a la salida se va a un bar. Y cuando sale del bar, 3 mozos que vienen por la calle, bueno, le asesinan, le cogen y le matan. No se conocían. Y era la incógnita, ¿por qué asesinan a este chico esos 3 mozos? Y, bueno, analizando y viendo qué pasaba, los 3 chicos que habían asesinado, de ellos uno tenía 17 años, justo el que había accionado tenía 17, los otros tenían ya 18, 19, cada uno. Esos 3 chicos vivían del tráfico de drogas. Y asesinaron a ese otro chico, al huérfano de padre, como un ritual de iniciación. De iniciación a pertenencia a ese grupo y de adscripción al sistema y a la trama que requiere la impartición de las drogas, un sistema de alianzas entre ellos tan potente que posibilitara que no hubiera marcha atrás. Bien, a mí me recordaba y pensaba hoy que realmente la alianza masculina que se crea al aceptar un sistema de jerarquía entre hombres, que no existía antes en el feudalismo, un sistema de diferencias entre hombres muy potente, una dependencia de los hombres de un señor capitalista, de un propietario, para subsistir, y a cambio de todo ello una mujer, es una alianza muy potente, tan potente, pensaba, como la que se crea entre esos jóvenes, ¿no?, que están dedicados a la drogadicción. Porque en realidad los hombres en conjunto han dependido históricamente entre sí. Bueno, de hecho, aún hoy te encuentras que muchos hombres de bien pensar y de buen vivir son capaces de asumir unos comentarios entre sí, entre hombres, que si nosotros los oyéramos nos horrorizaríamos. Yo tengo 3 hermanos mayores y me sé muy bien lo que hacen los hombres. Además. ¿Y qué hacemos nosotros con las mujeres? Decimos pobres mujeres, que es la verdad, pobres mujeres. El padre de mi hija, que me divorcié de él en el siglo pasado, decía, mi sueldo de universidad, el médico, decía, tu sueldo sirve para propinas. Lo pensaba, no lo decía porque sí. ¿Qué hacemos nosotros con las mujeres?
Si son unas mujeres en una situación muy precaria, las encerramos. Las encerramos. Yo tengo esta colaboradora mía, antropóloga, especialista en casas de acogida. Ni yo sabía dónde se encerraba la mujer, a las mujeres. Nadie sabe dónde está encerrada la mujer. Nadie lo puede saber. Por favor, que nadie sepa dónde está la mujer que ha sido maltratada. Ahí, encerrada, pobre. Pobre desde mi punto de vista, claro. El hombre en el trabajo, tranquilo. Libre, en la calle, tranquilo. Ella ahí encerrada. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué decir? Yo creo que hay que tender claramente a él. Hay que saber en qué es desgraciado ese hombre. Hay que saber qué pasa con él a todos los niveles. ¿Dónde está? ¿Cómo se ha roto para él la alianza masculina? Que va a denunciar ese fracaso utilizando el cuerpo de la mujer que se le donó y que le compromete y le une al todo social. Se habla el otro día leí en La Vanguardia, el 14 de noviembre, hace 4 días. O sea, un hombre preso por acosar a su exmujer elude la cárcel gracias a clases de igualdad. Pero ¿cómo se puede dar clases de igualdad? Oye, perdona una cosa, ¿eh? Yo quiero ser igual legalmente a Tokiski, desde luego, y por supuesto a los hombres. Pero no quiero ser igual a nadie. Bueno, es que aunque quiera. Yo tengo 7 hermanos y seguro que cada uno de ellos somos a cual más bonito, ¿eh? Y cual más distinto. No podemos ser iguales, somos diferentes. Todos somos diferentes. Un mismo hecho lo leemos de manera distinta, cada uno a su manera. Ahora, si saliéramos de aquí y pidiéramos a cada uno que hiciera un resumen de lo que se ha dicho aquí, cada uno haría su resumen singular y distinto. Sí, vale, tenemos que hacer una sociedad que hemos conseguido cambiar las leyes. Casi la mayoría de leyes están cambiadas. Prácticamente, legalmente somos iguales. ¿Y qué conseguimos? Bastantes cosas, sí. Bastantes cosas, porque yo soy de una generación donde no podíamos ni sacar a los hijos del país si no teníamos el permiso del marido. De hecho, no se podía ganar el sueldo, cobrar, si el marido no te autorizaba. Se han cambiado muchas cosas, pero se sigue el maltrato y el asesinato. ¿Por qué? Porque un cursillo de igualdad a alguien que sabe que es diferente no le sirve de nada. Sabe que es diferente. Y sabe que es diferente al compañero de al lado. Y no te digo nada, si sabe que es diferente, piensa él entre la vulva y el pene. Es que esto que lo son sencillísimo de pensar, ya está convencidísimo que ese cursillo de igualdad lo hace porque le obligan. Pero no se lo cree nadie. En realidad, tenemos que hacer pensar una estructura donde la diferencia tenga cabida. Hay que trabajar para que la denuncia del hombre que maltrata sea una denuncia que aluda a que ese hombre no ha sabido o no ha podido mantener ese sistema de alianzas masculino. Ella no puede hacer nada por el hombre. La mujer maltratada, y menos, claro, asesinada, a que luego es asesinada, no puede hacer nada por ese hombre maltratador, porque él la mal considera. El mejor de los casos, si es un hombre que realmente tiene una ideología machista, pero es buen hombre, por ejemplo el caso de mi padre, y mis padres se llevaban muy bien, la va a respetar, la va a considerar, pero ella sabe que la razón la tiene él, y él es el que tiene que decir en última instancia cómo hacer las cosas. Y él era un hombre que no llegaba casi a contar sus problemas, no los contaba. Los problemas, los hombres se los callan y los tratan entre hombres. Así que ella no le va a poder ayudar. Hay quien dice que en realidad la mujer es la culpable del maltrato y del asesinato. Me lo han contado a mí, me lo han dicho a mí muchas veces. Que ella es la causante. Sobre todo, bueno, pero gente muy cercana. ¿Cómo frenar? Y eso tiene que ver con lo que hablamos, a las manadas. No solo con leyes y castigos, que sin duda hay que hacer, que sin duda hay que proteger a la mujer, pero sobre todo intentando
que no seas la hombría de esos jóvenes se satisfaga merced a ningunear, a menospreciar, a cosificar a la mujer. Hoy ya no vivimos en la dualidad de cuerpos hombre-mujer. Hoy vivimos en la multiplicidad de cuerpos. LGTBI, ¿os acordáis de todo esto? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, heterosexuales y más, lo que queráis. Es decir, ya no vivimos en cuerpos duales, en la dualidad. Y eso es muy interesante, porque eso ya apunta a lo que estoy diciendo de que realmente cada uno es diferente. Vivimos en la diferencia, vivimos en realidad en la diferencia infinita. Bueno, voy a acabar diciendo que en realidad creo que vamos a tener que proyectar una sociedad donde cada cuerpo sea soberano, cada cuerpo se posea a sí mismo, sabiendo que somos humanos, somos cuerpo humano, merced a los demás. Necesitamos a los demás para reconocernos como humanos. Necesitamos a los demás para construirnos como humanos. Cuando nace un nuevo ser humano, decimos, eres un humano, lo nombramos y comienza ese ser nuevo a aprender a ser uno de nosotros. Le enseñamos la lengua, le enseñamos... Y quizá a los 10, 11 años puede llegar a salir a la calle y no ser atropellado y matado en una ciudad como la mía. Nos cuesta mucho aprender a ser humanos. Por eso creo que tenemos que tener consideración unos con otros. Si nosotros no somos, y creo que en el pacto y en el acuerdo entre todos, y prescindiendo de las características físico-anatómicas de cada uno, digo, solidarizándonos entre todos, es la única manera que entiendo que podemos seguir adelante. Nada más. Muchas gracias.